Un poquito recapitulando brevemente, la sesión pasada o la primera sesión que tuvimos fue la del 5 de septiembre y en esa sesión pues presentamos este seminario. Ya las compañeras Karen y Yesenia, que son becarias de este seminario, hicieron favor de enviar tanto el programa que trae el encuadre del seminario como las lecturas recomendadas para esta sesión. Este seminario que se titula Comunicación, Género y Justicia Social, con una temática particular para este año, que es Comunicación y Feminismo en América Latina, disrupciones, trayectorias y desafíos, con el objetivo de construir un suelo en común en nuestro seminario respecto a ciertos conceptos, respecto a ciertas líneas de trabajo en torno a la comunicación. eh, Se desprende justamente de un proyecto de investigación PAIDI de la FES Acatlán que se titula Hacia una cartografía de los aportes de las mujeres latinoamericanas a la educomunicación feminista en América Latina. En ese sentido, yo les platicaba la vez pasada que nos vimos que vamos a tener sesiones casi siempre a final de mes durante este primer año, donde vamos a tener diferentes invitadas a tocar los temas que nos ocupan. Esta sesión está a mi cargo, pero la siguiente sesión, que es la del 17 de octubre, viernes 17 de octubre, va a estar a cargo de la doctora Gabriela González Ortuño y va a ser el tema de los feminismos decoloniales y anticoloniales en el sur global. Ella es de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en estudios feministas decoloniales. Entonces, cada una de las sesiones va a estar a cargo de una ponente que nos va a hacer sugerencias también de lecturas que nosotras les enviaremos con anticipación. Y pues un poco esta dinámica que tenemos en el seminario es que yo voy a hacer en esta ocasión que está a mi cargo una breve presentación de estos conceptos básicos de la epistemología feminista basada en estos textos de Norma Blázquez y que después podamos discutir, resolver dudas, comentar también qué les pareció a ustedes estos textos o estos temas también. Quizá ya algunas de ustedes vieron estos temas de los conceptos básicos de la epistemología feminista, quizá otras no, pero la idea de esta primera sesión enfocada en las epistemologías feministas es justo construir un suelo en común. También a lo largo de esta primera emisión del seminario, además de las invitadas, como ya les mencioné, tendremos también algunas sesiones de tallereo, empezando con esta sesión, porque parte de la investigación que estamos realizando, pues nos interesa saber cuáles son las trayectorias tanto académicas, profesionales como personales de las mujeres que se dedican de alguna manera a la comunicación. Sé que aquí no todas son de la carrera de comunicación, sé que hay mujeres del diseño, por ejemplo, sociólogas también, ¿no? Pero que de alguna forma interactúan con temas que nos ocupan en la comunicación, como las narrativas, las presentaciones, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener también a lo largo de este año algunas sesiones de taller autoetnográfico. Hoy les traigo un ejercicio de escritura para pensar un poco en nuestra trayectoria, eh, cómo empezamos con nuestra trayectoria en el área de la comunicación y también pues al final de este primer año del seminario es que concluyamos con algunas mesas de trabajo que puedan estar abiertas como a la comunidad estudiantil y académica. Y como les decíamos también la vez pasada, pues la idea también es que sea un espacio que co-construyamos todas y si alguna de ustedes tiene alguna propuesta de alguna actividad extra que podamos hacer en el marco del seminario, pues también será bienvenida. Ustedes tienen el programa, si no lo tienen porque se registraron esta semana en el formulario, avísenos al final para que se los podamos enviar y ahí pueden ver qué viernes nos toca seminario y qué invitadas son las que tenemos en esas ocasiones. ¿Hay alguna duda o comentario hasta aquí? Por el momento no, gracias. Muy bien. Pues la dinámica que les propongo entonces es que hoy, que es una
que es nuestra primera sesión, digamos, de bases conceptuales para tener un suelo en común, que veamos este tema que, insisto, quizá algunas ya conocen, otras no, sobre los conceptos básicos básicos de las epistemologías feministas, que podamos discutir un ratito qué les parecieron y que después nos vayamos a unos 10 minutos de descanso y regresemos con un ejercicio de escritura sobre nuestra trayectoria en lo que hacemos en los estudios de la comunicación. ¿Les late? Yo voy a intentar ser breve, igual si ustedes en algún momento quieren añadir algo, hacer una pregunta, no necesitamos esperarnos hacia el final de la sesión. Ustedes pueden levantar su manita o abrir su micrófono y podemos dialogar, ¿no? También el chiste de los seminarios es que podamos tener espacios de diálogo más que de exposición de los temas. Yo les dejé por ahí como recomendados para esta sesión dos textos como esenciales que tenemos para quienes hacemos investigación feminista, que es el texto de epistemologías feministas, temas base o conceptos base de Norma Blázquez, que tienen en este libro de investigación feminista que ustedes lo tienen ahí disponible. Está abierto para todo el público con eh, buenísimos artículos sobre la investigación feminista. Y este otro texto, que es como este texto tan emblemático de Norma, que es El retorno de donde problematiza precisamente el papel de las mujeres en la producción de conocimiento y en la ciencia. Para quienes hacemos, por ahí se me cambió la N y la S, pero para quienes hacemos investigación desde la óptica feminista, entendemos a la investigación como un proceso de transformación social. Es decir, cuando hacemos investigación desde las ópticas feministas, comprendemos que nuestras investigaciones deben o tienen que aportar de alguna manera a la transformación de las relaciones sociales. Estamos en un mundo que, bueno, yo no necesito decirles mucho, todas vemos las noticias, vemos lo que está pasando a nuestro alrededor en todo el mundo, en América Latina y en México, en nuestra universidad, y pues vivimos en un mundo bien complejo en cuanto a la relación con las formas de violencias y que además cada vez son más sofisticadas, ¿no? A pesar de que hemos tenido muchos y muy importantes avances desde los diferentes movimientos sociales y particularmente desde los movimientos feministas, pues seguimos en sociedades donde ahora nos estamos preguntando o nos volvemos a hacer preguntas que parecían que ya habíamos contestado a propósito de la masculinidad, de las relaciones de poder, de las relaciones de género, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los principios que tenemos cuando hacemos investigación de carácter feminista es entender que es un proceso que necesita de alguna manera aportar a la transformación de nuestras relaciones sociales. Y en ese sentido, pues partimos por pensar que los feminismos, por supuesto que son un movimiento social, el que vemos en las calles o el que vemos en los espacios públicos y privados, pero también es una teoría política que presupone pensar de cierta forma las relaciones sociales, pensar a la sociedad, pensar en un modelo de vida incluso, etcétera, etcétera. Y por supuesto también es una epistemología y un método de investigación. Es decir, es una forma particular de relacionarnos con el conocimiento, de producir conocimiento y de hacer nuestras investigaciones que apunten hacia horizontes emancipatorios. La investigación feminista apunta a transformar las condiciones de vida de las mujeres en su diversidad, de los sujetos, sujetas históricamente vulnerabilizados y en consecuencia de la sociedad en su conjunto. ¿No? A veces pensamos cuando hablamos de investigación feminista que se trata solamente de temas, comillas, sobre mujeres, pero en realidad cuando apostamos por transformar las condiciones sociales de sujetas, sujetos que han estado históricamente en condiciones de vulnerabilización, también apostamos por una transformación social. Yo quiero hacer este paréntesis como de memoria histórica, pero también para pensar algo que en comunicación
o para quienes estudiamos las narrativas, las representaciones, nos atravesó y fue un punto de partida importante en los estudios de la comunicación. En este paréntesis, pensando en la investigación feminista que apunte a horizontes emancipadores, pues hoy es 26 de septiembre. Es decir, se cumplen 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Quizá ustedes pueden pensar qué estaban haciendo hace 11 años y si nos quieren compartir, también sería muy bonito qué estaba pasando hace 11 años cuando ocurrió este hecho. En mi caso, yo era estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos y estaba haciendo una estancia de investigación en Buenos Aires, Argentina, y nos agarró el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas allá, ¿no? Como en el sur, y además íbamos acompañadas de un compañero de la maestría que es un normalista. Entonces, su hermano estaba como siendo afectado en todo esto, ¿no? Porque su hermano era un normalista de Ayotzinapa. En ese sentido, si ustedes lo recuerdan hace 11 años, sé que aquí habemos además mujeres de diferentes generaciones, entonces quizá algunas hace 11 años estaban súper chiquitas, otras no estábamos tan chiquitas. Pero una de las primeras fotografías que salieron en esos momentos fue la fotografía de Julio César Mondragón desollado. Esa primera fotografía como que apareció al otro día de los hechos ocurridos en la noche y fue difundida por muchos medios de comunicación hegemónicos así, ¿no? Con la cara desollada de Julio César Mondragón, que si bien no era la primera vez que se veía el nivel de violencia que estábamos viviendo en México, sí fue como una fotografía que destapó pues las tecnologías de violencia contra los cuerpos que se estaban usando en México, pero además, por supuesto, que nos puso mucho a debatir sobre la ética de los medios de comunicación en compartir estas imágenes. Fue muy terrible porque además la esposa de Julio César Mondragón se enteró del asesinato de su esposo viendo esta fotografía. Y algo que pasó después, bueno, y que por supuesto esto de reproducir la fotografía de Julio César Mondragón desollado es parte de lo que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad y del papel que los medios tienen en acostumbrarnos o en ayudar a que nos acostumbremos a la violencia. Pero lo que pasó después de esta fotografía fue que los colectivos y las colectivas reaccionaron devolviéndole el rostro a Julio César en ilustraciones, en murales, en stickers. Se hicieron un sinfín de murales con la idea de cubrir esta fotografía que mostraba el rostro desollado y volver a ponerle rostro a través de distintas herramientas, tanto artísticas como comunicativas, a Julio César. Esta acción que pasó se repitió o va hilada genealógicamente con lo que pasó años después con Ingrid Escamilla, que seguramente se acuerdan porque también fue un caso muy tocado, muy sonado, con el feminicidio de Ingrid Escamilla, que su esposo la asesinó y además expuso sus restos y una vez más los medios de comunicación tomaron la fotografía de los restos de Ingrid Escamilla y difundieron las fotografías y fue uno de los casos de feminicidio más buscados en Google, pero no porque la gente se interesara del todo en la historia de Ingrid, sino para buscar la fotografía. Y ahí se volvió a repetir esta acción de los colectivos y las colectivas de poner fotografías bonitas o hacer murales para que cuando la gente buscara la fotografía de los restos de Ingrid, encontraran fotos de paisajes, fotos de cosas bonitas, ¿no? Entonces, para mí, esto que pasó con Julio César y que posteriormente pasó con Ingrid Escamilla son puntos importantes para comprender cómo la investigación feminista también se teje de forma directa
con los movimientos sociales y con los conflictos sociales, ¿no? No solo se trata de una investigación en donde desde la academia aportamos a entender los problemas sociales, sino también como investigadoras feministas retomamos las herramientas que nos brinda la propia acción colectiva para analizar lo que está pasando. Después de esta acción hubo un montón de análisis sobre cómo se podría dignificar la representación de las víctimas de desaparición y de feminicidio eh, a través de las herramientas del arte, de la comunicación y del diseño. No sé qué piensan ustedes. Ay, espérenme tantito que se me trabó. Si podríamos escucharles algunas de ustedes qué piensan sobre esto, qué estaban haciendo hace 11 años cuando ocurrió la desaparición forzada de los 43 normalistas y si supieron de este caso. Pues justo hace 11 años yo estaba en la carrera y recuerdo que yo me enteré hasta el día siguiente, que justo fue un sábado, fui a un taller de performance en la UBA y una compañera del taller que estudiaba teatro justo nos platicó del caso eh, y no sé, como que, o sea, recuerdo que en ese momento mientras nos contaba, como que yo no, o sea, no sé, como si estaba en shock o algo así, como que no podía creerlo, ¿no? O sea, como, ajá, o sea, tanto justo como la distribución de la imagen, ¿no? Lo que implica el gesto, como hacia dónde, ajá, ¿no? O sea, justo como que, no sé, o sea, perdón, mi cabeza va muy rápido, como, justo el por qué cierto tipo de imágenes se vuelven tan mediatizadas, ¿no? O sea, como por qué lo hacen, ¿no? O sea, como que en mi cabeza ya sabía que había sucedido algo terrible, pero ya al tener este caso en específico y cómo fue tratado, o sea, como que, no sé, recuerdo que me impactó muchísimo y como que no podía como asimilarlo muy bien, ¿no? O sea, sí fue como de un gran impacto para mí. Mm. Muchas gracias, Ingrid. Fue un caso en particular, el caso de los 43, pero en particular este caso de Julio César Mondragón y la imagen que circuló fue un caso muy impactante, sin duda, ¿no? Como que nos revolvió mucho y a mí me hace pensar mucho justamente pues en cómo como en el objetivo del seminario de pensar una comunicación que apunte a la justicia social, ¿no? Y a veces la justicia social es un concepto bien complejo y bien amplio de entender, pero a veces este tipo de prácticas, ¿no? Como el devolver rostro a alguien o pensar en otras formas de representar a las víctimas de feminicidio, de desaparición, pues es parte de la dignificación de la representación social y de la justicia, ¿no? ¿Alguien más que quiera contarnos antes de pasar al siguiente punto? Hola, ¿podría brevemente? Dale, Flor. Gracias. Hola, doctora, gracias. Ay, perdón porque no sé por qué estoy de cabeza, pero bueno, bueno, gracias. Pues nací brevemente en ese año. Yo estaba estudiando en UAM Xochimilco. Igual estaba en el posgrado de estudio de las mujeres y es que estoy de cabeza, no sé por qué. Y en ese año también, De como cabeza, algún tiempo, ¿puedo ver cómo estás de cabeza? sí, ahorita. Estaba estudiando y me acuerdo, bueno, y es un tema bien doloroso, pero igual les voy a compartir porque fue muy triste también como el debate que se dio con algunas de mis compañeras. En muchos años trabajé en sociedad civil, entonces cuando pasó lo de Ayotzinapa, ay, o sea, fue así súper doloroso porque pues, tengo amigas que estaban
en una colectiva, ahí cerca, con los del Tlachi, muy de cerca, pues, con las mamás, con ellos, ¿no? Entonces, fue bien triste porque fíjense que sucedió que hubo una división en el momento, porque algunas compañeras no es, o sea, como estaba toda la cuestión también de los feminicidios, se estaba trabajando duramente para tener justo en ese 2014, estaban como pendientes varias reuniones, consejo por la cuestión de feminicidios. Entonces, algunas de las compañeras que estaban impulsando estas reuniones, hubo así como una ruptura bien triste porque decían que cómo era posible, que en ese momento todo se volcó sobre los estudiantes de Ayotzinapa y digamos ya no les dieron las reuniones como esa parte, ¿no? Y la tasa por feminicidios pues estaba muy alta. Entonces, en ese sentido, para mí fue muy impactante y muy triste porque yo decía, o sea, sí, sí, o sea, pero son jóvenes, estudiantes, y me creerán que como que sí me paralicé, porque no, como que también me costó mucho tomar postura cuando pasó eso. Y es triste, igual no sé, como que bueno, pues, que no se difundió como esa ruptura y después se logró, pues, subsanar y se logró unir otra vez como a las compañeras que habían hecho pues, estas fuertes críticas, porque de pronto digamos que se volcó todo así y ya en lo que fue noviembre, me acuerdo que diciembre incluso, ya, pues, hicimos muchas actividades, o sea, como que se volvieron a juntar, ¿no? Muchas de las colectivas y se hicieron muchas actividades de concientización. Y yo recuerdo también cuando el pase de lista. Ay, pues es algo así, ¿no? Pues sí te eriza la piel y es muy doloroso. Pero para mí fue muy doloroso cómo pasó y la verdad es que, o sea, no pude tomar postura. Digamos que mi postura personal, pues es que, pues eran víctimas de la violencia, que estaban y que eran jóvenes y estudiantes, pero como que yo no podía tener argumentos frente a las compañeras feministas, que también algunas ya feministas históricas o profesoras ya grandes y todo que mencionaban que nuevamente todo se volcaba sobre, digamos, cuerpo de hombre y toda esta parte, ¿no? Y eso pasó. Y ya, pues ya, después también dije, bueno, no pude defender mi postura, ¿no? Pero, pues así. Aparte, mira. Muchas gracias, Flor. Voy a leer lo que dijo, lo que puso Raquel en el chat. Yo en este momento no puedo usar mi micrófono, pero si alguien pudiera dar lectura, lo agradecería. Yo estaba en el último año de la preparatoria. En mi caso resonó mucho porque vengo de familia normalista y además de Guerrero. La escuela normal de Ayotzinapa quedaba a media hora del pueblo de mis abuelos y fue imposible no pensar en mi historia familiar, además de revivir y ser testigo de la desigualdad y la precariedad de las escuelas rurales. Bueno, esto que pone también Flor sobre la mesa respecto a su experiencia y lo que pone ahora también Raquel en el chat y lo que cada una también recordamos de este momento, pues es parte de lo que pensamos cuando hablamos de epistemología y de investigación feminista y cómo las experiencias que nos atraviesan también van a marcar pauta en los temas que investigamos y en cómo abordamos los temas que investigamos, ¿no? Un poco la epistemología feminista que nace, digamos, de forma más contundente en los años 30, aunque en realidad pues podemos rastrear autoras antes de los años 30 que ya hablaban o que ya empezaban a tejer la epistemología feminista, nace em, en medio de este contexto en el que hablábamos prácticamente de una sola forma de producir conocimiento o una sola forma validada de producir conocimiento. Ya más adelante hablaremos de estas principales críticas que le hace la epistemología feminista a las formas tradicionales de producir conocimiento, pero justamente en esta forma hegemónica o dominante no se tomaba en cuenta ni el cuerpo y la experiencia, ¿no? Se trataba de hacer un tipo de investigación, entre comillas, objetiva y un tipo de investigación y un tipo de producción de conocimiento que sacara de alguna manera el cuerpo. Para los investigadores o la epistemología clásica, no importaba preguntar quiénes investigaban, quién era la persona que investigaba, porque en realidad si se seguía el mismo método objetivo, pues llegaríamos a los mismos resultados sin importar quién estaba detrás de la investigación.
Sin embargo, para las epistemólogas feministas era fundamental hacerse la pregunta de quién investiga. Porque cuando nos preguntamos quiénes están detrás de las investigaciones, pues reconocemos también desde dónde se está produciendo ese conocimiento. Por supuesto que uno de los principales hallazgos que tuvieron estas epistemólogas feministas, pues fue reconocer que la mayoría de las investigaciones estaban hechas por hombres con ciertas características y que por lo tanto estaban atravesadas por un sesgo androcéntrico, ¿no? El famosísimo sesgo androcéntrico y un sesgo también misógino. Por eso muchas producciones de conocimiento y cuando hacemos una revisión hacia atrás de estos fundadores de la ciencia moderna o estos fundadores de distintas disciplinas y buscamos qué es lo que pensaban y decían sobre las mujeres, pues nos vamos a encontrar que la mayoría pues hablaban despectivamente de las mujeres. Acuérdense además que las mujeres y otras subjetividades no tuvimos acceso a la educación formal hasta muchos años después que los hombres. En ese sentido, epistemología feminista va a ser fundamental reconocer al género en relación con otros vectores. Yo creo que eso es algo muy importante de la investigación feminista y que a veces parece como que lo olvidamos, pero es que el género siempre se estudia en relación con otros vectores. Es decir, no podríamos estudiar el género aislado, como en esto que planteaba Flor, pues de otros vectores que están ahí atravesados. La racialidad, la clase social, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, etcétera, 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 ¿no? No es lo mismo hacer una investigación sobre mujeres mayas, centroamericanas, hacer una investigación sobre mujeres urbanas o hacer una investigación sobre la discriminación hacia mujeres afrodescendientes, etcétera, 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 ¿no? El género siempre tiene que analizarse en relación con otros vectores. ¿Cómo se relaciona con otros vectores en este ordenamiento de la vida social? Y en ese sentido, la epistemología feminista, como la epistemología, es una teoría del conocimiento que considera qué se puede conocer, cómo, a través de qué pruebas, creencias, valores son legitimadas estas formas de conocimiento, con la característica de que la epistemología feminista aborda la forma en que el género influye en lo que entendemos por conocimiento, en nuestras formas de conocer, en nuestras prácticas de investigación, en el tipo de preguntas que nos hacemos y en las justificaciones, en fin. El género va a influir en relación con otros vectores en todo nuestro proceso de producción de conocimiento. Sin que eso signifique, por supuesto, que seamos esencialistas. Es decir, no estamos hablando de que los hombres conocen de cierta forma por naturaleza y las mujeres conocemos de otra forma por naturaleza, ¿no? Sino que más bien estamos hablando que debido a la forma en que las mujeres, en que las personas de la diversidad sexual, en que las personas indígenas, en que las personas afrodescendientes somos socializadas, vamos a producir otro tipo de conocimiento, vamos a hacernos incluso otro tipo de preguntas, ¿no? Desde nuestra condición y desde nuestra posición en la trama social, nuestras preguntas van a ser distintas a las que produzcan, por ejemplo, varones de clases altas, ¿no? Dominantes, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, para la epistemología feminista, a diferencia de las epistemologías tradicionales, pues resulta fundamental considerar el contexto social, histórico y político en el que se realizan las actividades científicas. Es decir, cuando nosotres estudiamos cierto tema de investigación, cierto problema de estudio, cierta disciplina, hay que preguntarnos cuáles eran las condiciones históricas de producción en ese momento, para ver por qué se produjo cierto conocimiento y no otro, y bajo qué condiciones se produjo, ¿no? Yo siempre pienso en este famosísimo texto de Linda Nochlin de por qué no han existido grandes mujeres artistas, incluso en el cuarto propio de Virginia Woolf, que son como textos fundacionales de esta línea, donde ambas autoras, tanto Virginia Woolf como Linda Nochlin, pues se preguntan por las condiciones sociales y políticas, ¿no?
Cuando Linda Nochlin pregunta ¿por qué no han existido grandes mujeres artistas? Pues en realidad la respuesta a su pregunta pues la va armando pues en este contexto. Para empezar, las mujeres ni siquiera podían estudiar arte, ¿no? Eran consideradas más bien como esta idea de musas u objetos de inspiración, etcétera, etcétera. Y entonces vamos armando las condiciones sociohistóricas, políticas, culturales, ¿no? Los regímenes autoritarios también influyen en qué tipo de conocimiento se visibiliza y cuál no, etcétera, etcétera. Con la epistemología feminista vamos a estudiar las relaciones de poder que hay detrás de la producción de conocimiento. Y en ese sentido, pues van a ver como 4 temas centrales de la epistemología feminista. Primero, la crítica a los marcos de interpretación de lo que observamos, de la observación. La epistemología feminista va a ser una fuerte crítica a desde dónde observamos, quiénes son los sujetos y sujetas que observan, qué marcos de interpretación y validación de esas observaciones están poniendo sobre la mesa. Porque todas somos sujetas sociales que ocupamos cierto lugar en la trama social y por lo tanto también tenemos puntos ciegos. Así, tenemos puntos ciegos respecto a problemáticas, por ejemplo, que no nos atraviesan o que no alcanzamos a comprender, ¿no? Entonces, la crítica a esos marcos de interpretación, pues también va a ser una crítica relacionada a desde dónde estaban mirando, pues estos investigadores que produjeron cierto tipo de conocimiento androcéntrico o que excluía a las mujeres y a otras subjetividades. Por supuesto que van a hablar de esta crítica a cómo cierta producción de conocimiento no es ni objetiva ni neutral, sino que está atravesada por los roles, los valores sociales y políticos que estaban imperando en ese momento. Como la famosa idea de la histeria de las mujeres, que si ustedes se acuerdan, empezó estudiándose como un problema del útero, que el útero se movía y llegaba a otras partes del cuerpo y entonces eso hacía que estuviéramos histéricas. Y en realidad esa producción está atravesada, por supuesto, por los valores sociales y políticos y el lugar que se le asignaba a las mujeres en ese momento, ¿no? Lo mismo pasa con el concepto de homosexualidad psiquiatrizante, que también era estudiado desde marcos cis heteronormados, etcétera, etcétera. Y el tercer punto como central en la epistemología feminista es que van a criticar estos ideales de objetividad, neutralidad, irracionalidad y universalidad, partiendo de la idea de que las personas somos personas. Entonces, es casi imposible que no nos atraviese algún tipo de sesgo, ¿no? Incluso cuando delimitamos nuestros problemas de investigación, pues estamos haciendo un recorte de la vida social desde ciertas ópticas. Estamos atravesadas por sesgos. En ese sentido, las epistemólogas feministas pues van a criticar esta idea de que puede haber un tipo de conocimiento, por lo menos en la vida social, que es aplicable a todo el mundo, que es neutro y que es objetivo. Y por supuesto, pues van a proponer cómo reformular las estructuras de poder en la producción de conocimiento para reformular la idea de quiénes tienen autoridad epistémica, ¿no? ¿Quiénes pueden hablar? ¿Quiénes pueden construir su historia, su narrativa? ¿Quiénes pueden estudiar ciertos temas, etcétera, etcétera? Y eso es muy importante también para pensar que cuando hablamos de investigación feminista, no estamos hablando de temas específicos que se abordan desde la investigación feminista porque la hacemos, comillas, mujeres, ¿no? A veces cuando hablamos de investigación feminista pensamos que abordamos solo temas de mujeres, pero en realidad la investigación, podemos hacer investigación feminista, de hecho ya se hace, por ejemplo, sobre el calentamiento global, sobre la crisis socioecológica, sobre la crisis económica, sobre el genocidio en Palestina, sobre la desaparición forzada de 43 normalistas, sobre ¿no? O sea, no es que la investigación feminista aborde exclusivamente temas de mujeres, porque además los temas de mujeres también están relacionados con la vida social,
sino que podemos abordar desde la óptica de la investigación feminista cualquier problema social, teniendo en cuenta que la investigación y la epistemología feminista ponen al centro las relaciones de género. No sé cómo vamos hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, me pueden interrumpir, ¿eh? Porque si no yo hablo y hablo y hablo. Bueno, aquí hay como este texto que también es central en la investigación y en la epistemología feminista, es como uno de los primeros textos también fundacionales. Es el texto de la filósofa Sandra Harding, que se llama ¿Existe un método feminista? Es como uno de estos textos fundacionales. También creo que está en el libro que les pasamos por ahí, una versión actualizada de este texto. Y pues básicamente la respuesta es que no hay un método único y lineal de hacer investigación feminista, pero sí hay algunas pautas, las que ya les he venido platicando, para pensar en cómo se hace y cómo se produce conocimiento desde las posiciones y las posturas feministas, ¿no? Desde la epistemología y la metodología feminista. Y ella reconoce por lo menos 4 características de la investigación o del método feminista. Primero, la reflexibilidad, es decir, las investigadoras constantemente estamos haciendo autoetnografía, autocrítica, ¿no? Estamos constantemente reflexionando sobre nuestras propias experiencias, nuestra posición que ocupamos, nuestra historia, porque sabemos que esa historia que tenemos personal, nuestra ideología, nuestras posturas políticas, nuestras creencias, atraviesan nuestra investigación. Mientras la metodología clásica nos decía que prácticamente el investigador desaparece de la investigación, por eso puede hacer un conocimiento objetivo. En realidad aquí lo que hacemos es hablar de quiénes somos, cuál es nuestra postura para decir, desde este horizonte partimos. Y también para reconocer pues nuestros límites, porque no podemos investigarlo todo, ¿no? Por supuesto, eh, desde la investigación feminista entendemos que las investigadoras somos sujetas históricas con intereses particulares, que nos atraviesa también esta idea de transformación social, que estamos intentando redistribuir la autoridad epistémica para reconocer esa autoridad epistémica, es decir, capacidad de producir conocimiento en sujetos que antes no la tenían. Y desde ahí también hemos optado por un tipo de escritura de nuestras investigaciones desde la primera persona. Eso es toda otra larga historia de cómo llegamos a escribir en primera persona las mujeres y otras subjetividades, pero también es una postura dentro de la epistemología feminista, en lugar de escribir en la tercera persona, que un poco neutraliza la voz de las investigadoras e investigadores, pues desde la investigación feminista proponemos un tipo de escritura en primera persona y encarnada. Y por supuesto el compromiso de emancipación y el enfoque de analizar las relaciones de poder entre los géneros. Eh, un concepto básico, yo les traje un ejemplo y ahorita ustedes me cuentan otros. Un concepto básico de la epistemología y la investigación feminista, pues es el famosísimo conocimiento androcéntrico, que puede ser definido como esta línea de producción de conocimiento, este bagaje de producción de conocimiento, desde que producían hombres de ciertas clases sociales en ciertas posiciones de poder, que por supuesto eran tipos de conocimiento presentados como objetivos y neutrales, pero que en realidad pues llevaban un fuerte sesgo de la impronta de género, ¿no? Y no solo de género, también de clase y de racialidad, y eso lo vemos en muchísimas investigaciones con profundos sesgos racistas sobre personas afrodescendientes, por ejemplo, o personas indígenas, muchas investigaciones con profundos sesgos homofóbicos, lesbofóbicos, en fin.
esa producción de conocimiento que durante siglos entendimos como objetiva, neutral, en realidad era una producción androcéntrica. Y no se trata solo de un tipo de conocimiento hecho por hombres cisgénero, sino también de toda una producción atravesada por ciertos valores, ideologías y lenguajes que tienen una visión del mundo, una visión de las relaciones sociales, una forma de ver y de comprender lo social. En ese sentido, la investigación feminista, parte de su horizonte emancipador es que nos está proponiendo, en el mejor de los casos, otra forma de entender la realidad social que no nos lleve como a este estado catastrófico en muchos sentidos en el que estamos, con las crisis globales, geológicas, etcétera, etcétera. Yo les traje un ejemplo del conocimiento androcéntrico porque uno de mis gustos, eh, además de todo lo que hago, es que me encanta la historia de la prehistoria, ¿no? Me parece muy estimulante pensar cómo vivieron las primeras personas en el planeta. Y este texto, que yo se los recomiendo mucho, del hombre prehistórico es también una mujer, es un ejemplo del sesgo androcéntrico, del conocimiento androcéntrico, donde justamente esta arqueóloga antropóloga va a cuestionar esta idea del hombre prehistórico cazador y la mujer prehistórica que se quedaba en su caverna a recolectar, que era simplemente recolectora, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues los hombres aportaron un montón a la evolución de la humanidad y de los cerebros humanos porque eran quienes hacían las herramientas, quienes salían a cazar, quienes además hacían la guerra, ¿no? Entonces apoyaron en el desarrollo cognitivo. Y lo que hacen estas arqueólogas es una relectura del pasado prehistórico reconociendo que mucha de la información que tenemos sobre la prehistoria se hizo desde la óptica androcéntrica. Por eso esta idea de las mujeres se quedaban casadas, además ya existían hombres y mujeres como en la modernidad, ¿no? Las mujeres se quedaban en la cueva y los hombres iban a cazar. Y ellas hacen una relectura de los fósiles, etcétera, etcétera, para reconocer cómo en realidad, pues las mujeres también participaban activamente en la cacería y los hombres también participaban activamente en la recolección, si es que podemos pensar en hombres y mujeres y que además hacen una relectura del concepto de la guerra, porque la tesis de estas autoras es que no es cierto que la guerra ha existido desde siempre y que la violencia ha existido desde siempre, sino que esos instrumentos que se leyeron como instrumentos de guerra, en realidad eran instrumentos de cacería y que la guerra apareció muchos años después con el sedentarismo y que incluso no apareció en todas las sociedades, ¿no? Entonces, hay como una super relectura de la prehistoria a partir de esta otra óptica que está atravesada por la investigación feminista, ¿no? Ese es mi ejemplo. Cuéntenme otros ejemplos de producciones de conocimiento androcéntricas. ¿A quién se le ocurre otro? Pues justo creo que de alguna manera también como la historia occidental del arte, ¿no? O sea, como, ajá, o sea, ciertos artistas hombres justo como que de alguna manera representaron pues todo alrededor, ¿no? Y eso se tomaba como arte. Y justo un poco como con lo que hablabas hace ratito, ¿no? O sea, de cómo por ejemplo, ajá, se concebían a las mujeres, ¿no? Ya sea justo como musa o como modelo, como objeto que tenía que estar quieto y que debía de cumplir con ciertas características y no como productoras artísticas, ¿no? Creo que también justo como, pues sí, de alguna manera eso, ¿no? Como en toda la historia occidental del arte también como visibilizada que también hay un performance de una mujer española, una artista,
que se llama, creo que es María Jimeno, donde toma este libro grandototote de historia del arte de Gombrich y lo que hace es justo como imprimir, pues sí, como información sobre mujeres artistas que justo han estado siempre, pero han estado súper invisibilizadas. Y bueno, en este libro de Gombrich, pues es como muy clásico que en las facultades de arte siempre te lo pongan, como a leer y eso, y hay puros hombres, o sea, hay pura producción de hombres, ¿no? Entonces, justo lo que ella hace es como con un cuchillo súper afilado, como que abre espacio en el libro y mete la hoja, ¿no? Como de esta producción, como de mujeres artistas en todo el libro, como de alguna manera para, pues sí, ¿no? O sea, como para darles tanto visibilidad, pero también como hacer justicia de que lo que hicieron es importante, ¿no? Algo así. Qué bonito. Creo que Ingrid, tú no estabas el primer día, pero por si no lo han notado, Ingrid es artista. Entonces, ella viene de las artes. Gracias, Ingrid. ¿A alguien se le ocurre otro ejemplo de conocimiento androcéntrico? Dulce, ¿lo quieres decir o no puedes abrir tu micrófono, Dulce? Sí puedo. Sí, justo como estas narrativas pues de la producción audiovisual, una de las más populares o más estudiadas, se conoce como el viaje del héroe, ¿no? Y que es justamente pues esta idea de que pues la mujer es solamente el premio o es la damisela en peligro, y pues no. De hecho, hay una autora que en algún otro curso yo recomendaba, Maureen Murdoch, que pues ella alguna vez cuestionó esta idea del viaje del héroe, ¿no? Y cuando lo cuestionó, pues sí, esa fue la respuesta que recibió, o sea, las mujeres o son el premio o son la damisela en peligro, pero no son las heroínas de estas historias, ¿no? Entonces, bueno, en respuesta a esto, ella genera el viaje de la heroína, que nos habla de otras formas de crear estas narrativas que no necesariamente tienen que ver con estos ideas de hombre-mujer, sino más bien con los constructos de lo que es lo femenino y lo masculino, y como en estas otras formas de contar historias hay un viaje que es mucho más introspectivo, no es tanto la aventura que solemos ver en otro tipo de cine, la aventura, el paso así como la lucha, los villanos, los mentores, sino que son otras narrativas que son luchas más internas, justamente derivado de estos, eh, pues sí, como roles sociales, ¿no? Asociados a lo que debe ser femenino, o estos constructos de lo que se cree que debe ser lo femenino y lo que se cree que debe ser lo masculino. Muchas gracias, Dulce. Pues justo con esto que dice Dulce, también es importante pensar el conocimiento androcéntrico, justamente lo que hace o lo que hizo durante mucho tiempo es promover este tipo de pensamiento dicotómico, ¿no? Hombre y mujer, femenino, masculino, mente, cuerpo, ¿no? Si es un conocimiento válido, tiene que venir de la razón, no del cuerpo y la sensibilidad. Entonces, por un lado estaba la razón y por el otro lado estaba el cuerpo y la sensibilidad. O cultura, naturaleza, razón, emoción, ¿no? Estas diadas dicotómicas donde lo primero siempre va a establecer una relación de dominación con lo segundo, ¿no? La mente, muchos de la producción de conocimiento clásica habla de la dominación del cuerpo, cómo la mente debe dominar al cuerpo porque el cuerpo vive y es rebelde y se escurre, etcétera, etcétera. Y por supuesto, cómo lo masculino debería dominar lo femenino, la cultura, la naturaleza. Entonces, es un tipo de razonamiento dicotómico, jerárquico y que promueve la dominación. En ese sentido, la investigación y la epistemología feminista van a apostar por un tipo de conocimiento complejo, no dicotómico, no en diadas, sino que analice los fenómenos sociales de manera compleja.
no solamente entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Las relaciones de poder que se establecen entre los géneros, pues van mucho más allá de lo que entendemos por femenino y por masculino. Y además, yo no me voy a meter mucho en la parte cómo el conocimiento androcéntrico también es colonial, porque la siguiente sesión vamos a tener a la doctora Gabriela hablándonos justamente del feminismo decolonial, pero justamente, pues sí, sí, el conocimiento androcéntrico produce un tipo de pensamiento dominante, pues evidentemente también va a ser un conocimiento colonial que durante mucho tiempo em, coadyuvó de muchas maneras en la dominación de ciertos sujetos sociales. Además, con una tendencia a deshumanizar a los sujetos sociales, ¿no? Pensan en nuestro objeto de estudio, implicó también pensar en la deshumanización de sujetos sociales, para verlos simplemente como objetos sin agencia social, sin capacidad de incidir en su realidad social, sin capacidad de pensar su realidad social. Muchas de las investigaciones que se producen desde los enfoques hegemónicos lo que hacen es lo que llamamos violencia epistémica, ¿no? Violentar a los sujetos que estudian pensándolos como sujetos infantilizados y victimizados sin agencia social, que incluso fue una parte de, de la producción que se hacía sobre las mujeres en situación de violencia, sobre las personas indígenas, ¿no? Como personas minorizadas sin capacidad de pensar su realidad social. Y yo en ese ejemplo, pues les traje al famosísimo padre de la obstetricia moderna. Ya en la sesión con Gaby hablaremos del, que ya lo toca un poco Norma también en este texto de las brujas, de cómo se arrebatan ciertos saberes a las mujeres, en este caso los saberes sobre la partería y todo lo que tiene que ver con la obstetricia pasa a manos de hombres y este señor, ahora no recuerdo cómo se apellida Simmons, lo que hace para los estudios, los primeros estudios sobre ginecología es experimentar en mujeres negras esclavizadas. Por supuesto, sin su autorización, por supuesto, sin ningún tipo de anestesiante, y fueron su laboratorio durante muchos años para producir esta disciplina que es la ginecología y que durante mucho tiempo la ginecología estuvo dominada por hombres, ¿no? En ese sentido, entonces, pues hay que reconocer que nuestras investigaciones, incluyendo en las investigaciones que hacemos desde ópticas feministas, por supuesto, se cuelan nuestros valores y las posiciones sociales y políticas, los intereses, los prejuicios personales, los ideales sociales, incluso de cierto contexto en particular, ¿no? Que nos hacen pensar qué preguntas son más importantes, qué temas son más importantes, en qué momentos esas preguntas son más importantes. Y como ese, pues tenemos un montón de ejemplos, ¿no? El poco estudio sobre el cuerpo denominado femenino o de mujeres o cuerpos con vulva, ¿no? Hay muy pocos estudios sobre los cuerpos con vulva en contraposición con los cuerpos que se denominan como masculinos. Por eso recién estamos hablando sobre la endometriosis, recién estamos hablando profundamente sobre el autismo en las mujeres, sobre los infartos, incluso en cómo se manifiestan los infartos de diferente forma en el cuerpo denominado femenino, incluso los impactos del COVID, en fin, ¿no? Hay un sesgo ahí que durante mucho tiempo invisibilizó otros cuerpos, otras racialidades, otras identidades, incluso sesgos etaristas, en fin. Y yo les traje esta pregunta: ¿de qué manera las nociones sobre el género han influido y influyen en la práctica y en la producción del conocimiento de nuestras disciplinas o de las disciplinas a las que nos dedicamos, ¿no? Ya decíamos, aquí hay mujeres de la comunicación, del arte, del diseño. Esta es como una de las preguntas eje de la epistemología y de la investigación feminista. ¿De qué manera las nociones que tenemos sobre el género
estas nociones que además durante mucho tiempo fue una noción binarista, hombres y mujeres, de roles, dicotómica, lo que es femenino no puede ser masculino, de jerarquización y de dominación, influyeron en la producción de conocimiento de nuestros campos de estudio, en nuestras prácticas de conocimiento de nuestros campos de estudio, ¿no? Pensar de qué forma estas nociones moldearon, muchas veces moldearon las bases de nuestros campos disciplinares. Y lo que hemos hecho desde la investigación y las epistemologías feministas es un poco desarmar ese campo y ver el lugar que ocupaban las mujeres y otras voces históricamente silenciadas, ¿no? ¿Qué otras ópticas hay? ¿Qué otro tipo de prácticas hay? ¿Qué otras alternativas? ¿Qué otras teorías? ¿Qué otras formas de ver nuestro campo disciplinar? Entonces, cuando hacemos investigaciones desde la óptica feminista, pues partimos de preguntarnos qué nociones sobre el género han influido, y por supuesto siempre en relación con otros vectores, pues están influyendo en la producción de conocimiento de ese campo. Incluso los intereses económicos, los tipos de investigaciones que se financian, influyen mucho las nociones que tenemos sobre género. Este pensamiento dicotómico incluso que nos sigue impactando entre las llamadas ciencias duras y las llamadas ciencias blandas para quienes somos de humanidades, por ejemplo. ¿Qué tipo de financiamiento se dan a las investigaciones? ¿Qué tipo de poblaciones están en esos campos? Etcétera, etcétera. Por eso va a decir Norma en este texto que el género al final es un ordenador social, ¿no? Lo que hace es ordenar la vida social. En ese sentido, hay tres posturas como las clásicas de la epistemología feminista. La primera, y es desde la que yo más trabajo, la verdad, es la teoría del punto de vista, con una de sus grandes precursoras, es Sandra Harding. Y la teoría del punto de vista, para simplificarla muchísimo, pero que en realidad es mucho más compleja, no más que no tenemos tanto tiempo, pero lo que va a decir Sandra Harding es que durante mucho tiempo la producción de conocimiento se hizo desde el punto de vista masculino, entendiendo lo masculino, insisto, como una construcción social. No se trata solamente de investigaciones hechas por hombres, ¿no? Sino de un tipo de investigación con una visión de la masculinidad dominante y la subordinación de las mujeres. Entonces, durante mucho tiempo, la investigación, la historia, el arte, la comunicación se hicieron desde el punto de vista masculino y, por lo tanto, con todos los valores que se asocian a lo masculino y que construyeron imágenes sobre las mujeres y sobre otras subjetividades bastante distorsionadas. Lo que va a decir Sandra Harding es que ahora, para quienes trabajamos investigaciones desde el punto de vista de las mujeres, pues es como un poco contar la historia desde el otro lado. Pensando además en este concepto del famosísimo privilegio epistémico que tienen las mujeres y otras sujetas, sujetos, sujetes subalternizados para entender los problemas sociales. No se trata de que las mujeres seamos las únicas que podemos hablar, por ejemplo, de feminicidio, porque es un fenómeno que nos atraviesa, sino de pensar que como el feminicidio es un fenómeno que atraviesa la vida de las mujeres tenemos una óptica más compleja sobre el fenómeno que estamos viviendo. Por eso la epistemología feminista no apuesta por esta famosa frase del dar voz, sino de tejer con la voz, ¿no? De comprender que la autoridad epistémica está en la voz de quienes viven esos conflictos sociales, esas problemáticas sociales. Entonces va a decir, como los sujetos que históricamente han sido vulnerabilizados están en posiciones de ver de manera más compleja el problema, pues pueden producir otro tipo de conocimiento. Y que en realidad eso pasó con la conceptualización del feminicidio y del feminicidio en México, ¿no? Quienes estaban en esa posición pudieron hacer análisis más complejos de los que se estaban produciendo sobre el fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez.
Por supuesto, siendo cuidadosas de no reproducir, ¿no? Como posturas biologicistas o esencialistas, de pensar que las mujeres conocemos de cierta forma, los hombres de otra, etcétera, etcétera, sino reconocer pues que nuestra posición nos ayuda a entender de otra manera cierto fenómeno. Yo hice mi tesis de doctorado desde esta óptica del punto de vista, porque yo estudié las dictaduras latinoamericanas, particularmente desde la escritura de las mujeres, y durante mucho tiempo lo que se escribía sobre las dictaduras era desde el punto de vista masculino, desde la experiencia de los militantes de izquierdas, por ejemplo, y no se hablaba mucho de las experiencias de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue tejer mi investigación desde el punto de vista de mujeres urbanas que vivieron, que fueron víctimas de violencia, no todas heterosexuales, pero sí todas que habitaban la ciudad, es decir, mujeres con ciertas características. Por el otro lado está el empirismo feminista, cuya representante más famosa es Helen Longino, y el empirismo feminista básicamente apuesta por modificar los métodos de investigación que ya existen para eliminar el sesgo. Ella va a decir, el problema no es los métodos de investigación, sino que están hechos desde sesgos androcéntricos. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es evitar que haya el sesgo androcéntrico, pero los métodos podemos seguirlos usando. Y finalmente, el posmodernismo feminista con Donna Haraway, una de sus grandes representantes, que van a hablar, pues no existe una sola forma de ser mujer en este mundo, de ser hombre, de ser persona de la diversidad sexual, de ser lesbiana, de ser una mujer indígena, sino que hay un montón de formas y de experiencias. Entonces no podemos hablar cuando hacemos investigación feminista como de una sola mirada de mujer, porque no existe esa sola mirada de mujer, ¿no? Todo nuestro conocimiento, toda nuestra producción es situada. El famosísimo conocimiento situado. Producimos conocimiento a partir de ciertas características. Yo estudio mujeres urbanas, heterosexuales o bisexuales que viven ciertas condiciones bajo ciertos, ¿no? El conocimiento situado va a apostar por conocer al grupo específico en el que estoy trabajando. Un conocimiento parcial, parcializado, que reconoce las características y sus límites y que por supuesto puede servir como modelo para estudios más generalizados, pero sin estas pretensiones de objetividad, neutralidad y universalidad. Insisto, no es lo mismo estudiar la violencia en mujeres migrantes que estudiar la violencia en mujeres universitarias, adolescentes, ¿no? Estudiar, trabajar con adolescencias implicaría otros enfoques, otros marcos interpretativos. Y eso es de lo que habla la postura del conocimiento situado, ¿no? Y por supuesto, este otro concepto famosísimo de la epistemología feminista, que es la objetividad fuerte. Salirnos de la idea, ¿no? De que existe o de que pueda haber una objetividad 100% neutral, libre de prejuicios, libre de sesgos. Y en lugar de eso, apostar a que la objetividad, en lugar de medirse por esta idea de que puede haber una investigación libre de sesgos, mejor pensarla en comunidades epistémicas, en poner en discusión nuestras investigaciones. Reconocer nuestra propia subjetividad, nuestros propios sesgos, nuestra perspectiva de la que partimos, nuestros alcances y nuestros límites. Y la objetividad no se va a dar siguiendo un método, sino poniendo en diálogo nuestras investigaciones en diferentes comunidades epistémicas. Y por supuesto recibiendo la crítica, porque la crítica es parte de la investigación. Ninguna tesis es totalmente acrítica, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen? Pues yo creo, Sandra, perdón, si me Dale, escuchan,
Ok, que es muy interesante de manera personal, un planteamiento nuevo, pero que creo que desde que vas en las definiciones, en tus propias experiencias, pues nos permites ver este marco justamente de esta necesidad de estos enfoques de investigación desde otras miradas, ¿no? Desde otras miradas y que no que vayan más allá de de lo que predomina, que finalmente creo que pese a todos estos esfuerzos que nos dices y que van abriendo espacios y van abriendo camino, de lo cual me parece muy importante, finalmente todavía tenemos una generación de conocimiento donde predomina, ¿no? Todavía esta visión androcentrista. No sé, ahorita que preguntabas lo de las disciplinas, por ejemplo, en teoría de la comunicación, en estas bases de las teorías de la comunicación, autoras, ¿no? Autoras de esta temática, no solo desde la comunicación, porque no empieza con la comunicación, está en la sociología, en otras líneas, en otras disciplinas, pues es muy difícil rastrearlas, ¿no? Ha sido un trabajo todavía difícil rastrearlas porque siempre estuvieron supeditadas a investigaciones de hombres, y es que hicieron generaron estos textos. Yo he encontrado poco para teoría de la comunicación en esta vertiente, digamos, funcionalista, a partir de cuatro autores hombres, ¿no? Hombres que predominan en esta elaboración de conocimiento, en sus propias investigaciones, especialmente en Estados Unidos cuando inicia. Entonces, la referencia de una mujer la encontré en los años 70, ¿no? Cuando las teorías funcionalistas estaban muy en boga desde los años 40, 50. Entonces son 20 años donde no hay una producción de estas miradas femeninas, ¿no? Y que se vuelven muy interesantes sus planteamientos, son totalmente distintos y no en balde fueron poco aceptados en su momento. Eso es lo que yo quisiera decir. Entonces, ahorita que nos marcas estas posturas epistémicas, las características que tiene el método feminista, pues yo creo que nos abres un panorama, al menos para mí es un acercamiento nuevo, ¿no? Un acercamiento nuevo. Entonces me parece muy relevante escucharte y sobre todo ir hilando todo lo que nos estás diciendo. Muchas gracias, María Luisa, por tu aportación. Definitivamente hay campos en los que es más difícil rastrear los aportes de las mujeres, ¿no? Hay otros campos en los que es relativamente más sencillo, pero sobre todo en el campo teórico de la teoría de la comunicación, las teorías sociales, puede ser más difícil, pero también creo que es súper importante construir nuestras redes de trabajo, ¿no? A mí ahora que me hablabas de este rastreo que has hecho, me parece súper interesante poder como tejer y compartirnos ahí lo que hemos rastreado las mujeres que vamos encontrando en estos campos. Y también una de las preguntas que haríamos desde la óptica feminista, de la epistemología feminista, es preguntarnos por qué no han existido, ¿no? ¿Por qué no existen mujeres en estas primeras teorías de la comunicación, por ejemplo? Qué estaba pasando en ese momento, eh, que hacía que el campo hiciera más visible los conocimientos de ciertos teóricos, qué estaban haciendo las mujeres, cuáles eran sus condiciones, ¿no? Cuáles eran las condiciones de desigualdad, etcétera, etcétera. Por eso una de las grandes apuestas de la investigación feminista es cómo reconstruir el contexto de producción de conocimiento para entender por qué había poca producción, por qué esa producción está invisibilizada o por qué había mucha producción pero no se reconocía, ¿no? Preguntarnos cuáles eran las condiciones de las mujeres en esos años, y por eso con este concepto de conocimiento situado es que Patricia Castañeda nos dice no hay que dar por sentado las características de las mujeres a lo largo de la historia, sino investigarlas en su contexto. Seguramente no es lo mismo las investigadoras ahora y que seguimos teniendo un montón de desigualdades, pero las investigadoras en esos años, ¿no? Entonces es súper interesante poder reconstruir. A mí la verdad que me gusta mucho reconstruir los contextos
históricos en América Latina, entonces es muy interesante poder reconstruir por qué no había producción en ese momento. Y ya para cerrar esta parte como más de la exposición e irnos como al descansito y después a escribir, eh, pues estos textos, esta figura que retoma Norma Blázquez en El Retorno de las Brujas, incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres a la ciencia, la famosísima figura de la bruja, que es súper retomada por los movimientos feministas, por la teoría feminista. Yo traje estos dos libros que son como de los más famosos, pero en realidad hay un montón más que estudian esta figura de la bruja, el de Norma y el de Calibán y la bruja de Silvia Federici, que además la edición tiene la misma pintura. En el caso de Norma, para Norma, la cacería de brujas, que es considerado como el primer gran femigenocidio de mujeres, fue fundamental para la expropiación de los saberes de las mujeres, porque sabemos que muchas de las mujeres que fueron quemadas en las hogueras eran campesinas, eran parteras, eran mujeres que sabían leer las estrellas, hacer cosas con hierbas, ¿no? Artistas, es decir, mujeres con un montón de conocimiento que fueron quemadas en las hogueras y esos conocimientos fueron prohibidos, expropiados o aniquilados. Entonces, Norma Blázquez ve en la bruja como las grandes precursoras de la ciencia, ¿no? Las científicas precursoras y como en la evidencia de que las mujeres siempre hemos producido conocimiento. No siempre el conocimiento validado por la academia, pero siempre hemos producido conocimiento, ¿no? Los saberes sobre la partería, sobre el aborto, sobre la sanación con hierbas es una forma de conocimiento. Y por el otro lado, con Silvia Federici va a ver el genocidio de mujeres en las hogueras como parte fundamental del capitalismo, de la fundación del capitalismo. Para Silvia Federici, la subordinación, exclusión y asesinato de mujeres y otras subjetividades, especialmente personas de la diversidad sexual, fue fundamental para la instauración del modelo capitalista moderno, ¿no? Sin la subordinación de las mujeres, el sistema no se hubiera instaurado como se instauró, porque eso implicó una desvalorización de su trabajo, llevar a las mujeres al mundo de lo privado, de los cuidados y del trabajo doméstico no pagado, y que ahí se sustentara la economía capitalista moderna. Entonces ambas estudian estos fenómenos desde diferente óptica, pero poniendo al centro esta figura de la bruja que luego escuchamos también en las consignas feministas con el somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar y que justo representan como esta ancestra o estas mujeres que nos precedieron y que eran mujeres que producían conocimiento, que luchaban por la tierra y que fueron quemadas en las hogueras. Bueno, da para un montón de historias y de metáforas esta historia de la bruja, pero bueno, es parte de esta genealogía de mujeres productoras de conocimiento y es también como este emblema de que las mujeres siempre hemos producido conocimiento, solamente que en ciertos momentos y contextos ha estado invisibilizado, ¿no? Incluso hoy las arqueólogas han comprobado que las pinturas en las cuevas también estaban hechas por lo que podríamos llamar mujeres por las figuras de las manos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es parte de la historia de cómo las mujeres y otras subjetividades siempre hemos producido conocimiento, solo que se ha invisibilizado nuestra forma de producir conocimiento. ¿Cómo ven? No sé si alguien quiera comentar algo sobre esto, o sobre algo que se nos haya quedado en el tintero en los textos, ¿no? Pues si quieren, ahí está, espérenme, Karen. Hola, hola. Pues yo me quedé un poco con lo anterior que estaban comentando acerca de el conocimiento androcéntrico. Y bueno, ahora últimamente he visto, por ejemplo, que se satanizó mucho en aquellos momentos
toda, como todo el conocimiento femenino y lo veo, por ejemplo, relacionado en la literatura, que hasta hubo como ¿cómo se dice? Pues un poco de esto de satanizar a a la figura de la mujer, por ejemplo, en relatos como, bueno, de la mitología griega, o por ejemplo, hasta dentro de la religión judeocristiana con Eva, ¿no? Y pues bueno, creo que al final también era lo que usted decía sobre el relacionar a la mujer mucho con la naturaleza, sobre todo a partir de los mitos, porque es como normalmente en ese tipo de relatos es que la mujer viene del hombre, ¿no? Entonces eso simbólicamente le da como que es menos, ¿no? La minoría. Y pues bueno, relacionándolo con todo esto, sí me hace mucho sentido que de repente sí haya pues esta discriminación, esta desvalorización de todos los conocimientos que el mismo sistema de repente quiere controlar, ¿no? Y ya. Muchas gracias, Karen. Sí, estos relatos sobre las mujeres que además aparecen también un montón en el cine, en la literatura, sobre las mujeres trayendo el desastre a la vida social y a la vida de los hombres, pues es también parte de esta producción narrativa desde la óptica androcéntrica, ¿no? Entendiendo que el conocimiento androcéntrico, pues justo está atravesado por el sesgo de la desigualdad de géneros y de esta idea binaria y dicotómica de la producción de conocimiento. Entonces, ese es otro como gran ejemplo de la producción androcéntrica de conocimiento sobre las mujeres. Y hay un montón en realidad, lo podríamos rastrear en todas las disciplinas, desde los primeros esquemas sobre los cuerpos humanos y cómo el cuerpo de las mujeres lo dibujaban con cerebros muy chiquitos, ¿no? Bajo la idea de que nuestros cerebros eran como mucho más chiquitos y por lo tanto no éramos tan humanas como los hombres. Y por eso esta primera noción de derechos humanos excluyó a las mujeres, ¿no? La vindicación de los derechos del hombre, en realidad no estaban usando el hombre como neutral, genérico, sino que estaba hablando exclusivamente de hombres porque las mujeres no teníamos la capacidad de raciocinio. Entonces, podríamos rastrear la historia del conocimiento androcéntrico en muchísimos lados. Muchos de los pensadores fundacionales del pensamiento moderno tienen sesgos androcéntricos muy fuertes, ¿no? Hablan muy mal de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ha sido como un trabajo de muchísimas décadas, de muchas investigadoras que han apostado por reivindicar tanto la producción de las mujeres como su historia y desarmar este sesgo androcéntrico. Si les parece bien, no, Yesenia, adelante. ¿Sí, se me oye? Creo que no me escucho, ¿verdad? Sí, sí te ¿Sí? escuchas. Ay, lo siento. Sí, de hecho, bueno, respecto a ello y como haciendo igual un comentario acorde a lo que dijo la maestra Dulce hace un momento en el ámbito del cine, uno de los términos que a mí sí, me resonó bastante fue cuando me hablaron de la mujer en el refrigerador. Y fue cuando me explicaron que la mujer, bueno, que fue un término como acuñado por una escritora de cómics, en el que se dio cuenta que la mujer, el único motivo sí, el único motivo por el que estaba dentro de una historia era para ser asesinada y para ser como el motivador en este caso del héroe masculino, para seguir adelante. Entonces, de hecho, cuando lo mencionó la maestra Dulce, vino totalmente a mi memoria ese término que me impactó en su momento, porque era necesario, o más bien no era necesario, la escritora notó que, bueno, sí, que sí era necesario siempre implicar a una mujer que tuviera un final trágico que igual iba a finalizar con su vida, para que el personaje masculino pudiera tener como su desarrollo de personaje, vamos a llamarlo. Entonces, solo quería hacer como mención de ello a relación de lo que comentó la maestra hace un momento.
Sí, es muy fuerte y es esto que decíamos de cómo las investigadoras que hacen como ese tipo de críticas, pues lo están planteando también desde una visión compleja de la realidad, que es el punto ciego de los investigadores, ¿no? Como este concepto, también está el concepto de lámpara sexy, por ejemplo, que yo luego enseño en mis clases de semiótica sobre las mujeres que solo sirven como adorno sexy en las narrativas, cinematográficas y literarias. No hay diferentes conceptos planteados justo desde investigaciones y ópticas feministas que nos ayudan a complejizar la realidad, que al final también eso hace la investigación feminista, ¿no? No se trata de un conocimiento hecho exclusivamente para las mujeres, sino que es un tipo de producción que lo que ha venido es a complejizar la realidad social y a poner sobre la mesa que la realidad tiene otras tramas desde las cuales podemos desentrañar y mirar, y una de esas tramas son las relaciones de dominación de género. ¿Alguien más? Pues si les parece, vamos a tomar 10 minutitos de descanso. Son las 5:32. Podemos retomar a las 5:42 para ir al baño y tomar agüita. Y después regresamos con nuestro ejercicio de esta sesión, nuestro primer ejercicio de autoetnografía, ¿vale? Nos vemos a las 5:42, por favor. Voy a dejar la sesión abierta por si se quieren quedar acá nada más con su camarita apagada. Doctora Sandra, buenas tardes. No sé si me escucha. Sí, Flor, dime. Ay, gracias. Bueno, es una pregunta. Es que a las 6, bueno, me tendría que retirar, pero quería preguntar por si no ha terminado la sesión, si puedo empezar el ejercicio y mandarlo más noche. Sí, no hay ningún problema, Flor. Ah, ok, entonces ya espero. Muchas gracias. No, ¿de qué? Reanudar. ¿Cómo les fue con su proceso de escritura? ¿Qué descubrieron? Y que nos compartan estos relatos. Quien quiera leernos y compartirnos, buenísimo. Sin miedo al éxito. Ajá. Pues si gustas, el mío es muy sencillo, todavía no abarco nada de género porque quiero dejar eso para otro relato, ahí sí, para otro relato cuando me sienta más fuerte, pero es muy rápido y es justamente lo que a mí me pone en esta perspectiva de la docencia, porque fue algo inesperado para mí, pero creo que fue la mejor orden que se me dio porque fue una orden, entonces pues yo entré a trabajar, quiero decirles, en 1989 a la FES Acatlán, pero fue hasta 1993 cuando sucede esto. Luisa está en la oficina de extensión cultural en la FES Acatlán, de repente la llama Esther, su entonces jefa. Al entrar en esta oficina, en la oficina de esta, se percata que Esther no está sola, también se encuentra Anita, la secretaria técnica de la licenciatura de Periodismo y Comunicación Colectiva, así se llamaba en ese tiempo esta licenciatura. Su jefa le pide sentarse y le informa que es momento de que dé clases y la oportunidad es en la carrera de diseño gráfico, no es en comunicación. Luisa se siente contrariada y opone resistencia porque dar clases no está en sus planes. Siempre se ha sentido insegura para estar frente a grupo. Se pone nerviosa y agradece la oferta, pero la rechaza. Sin embargo, su jefa, que es un poquito impositiva, porque sí era la personalidad de mi jefa, no le está preguntando, le está diciendo que el siguiente lunes debe presentarse
de 9 a 11 en el salón señalado. La sensación era más que aterradora, pero Luisa no cuestiona y lo hizo. Ese lunes vivió con inseguridad y nerviosismo una de las mejores y más gratificantes experiencias profesionales y laborales, la docencia. Ha pasado 32 años ininterrumpidos frente a grupo. Agradece siempre a Esther y Anita este empujón que la marcó de manera muy positiva. Ese es mi relato. Muchas gracias, María Luisa. También habla es mi percepción todavía, porque además, desde que, bueno, cuando yo entré a la universidad a estudiar comunicación, la maestra María Luisa era la jefa de la coordinación de comunicación. Entonces, también Así, comunicación es una carrera que ha estado muy dirigida por mujeres, ¿no? así es. Sí, han sido pocos los hombres que han estado al frente, casi todas hemos sido mujeres, ¿no? Y esto también tiene que ver con un perfil que es necesario para la licenciatura, no porque los hombres no lo tengan, pero siempre ha habido se delega más en mujeres, ¿no? Entonces, pues eso es parte de otra historia también y muchas gracias por esta dinámica, Sandra. Gracias por compartirnos, qué interesante. ¿Quién más quiere leer su relato? Bueno, yo. ¿O Cristian? ¿No? Ok, si quieres. Tú primero. Ok, va. Ok, ok. Em, pues bueno, mi relato se titula La primera grulla y ahí va. Dice, Ingrid está sentada en la colmena, taller de su escuela donde pasa muchas horas al día. Se le ve preocupada y pensativa. Parece que su cabeza va muy rápido, aunque ahora que miro mejor, creo que tiene una sensación que intenta traducir a palabras. Hace pequeños movimientos con su torso, como mini arqueadas, una y otra vez, como gato sintiendo una bola de pelo que eventualmente va a vomitar. Ingrid tiene la mirada fija en un punto hacia la ventana frente a ella. Está sentada en un banco alto con los codos recargados sobre la mesa que tiene enfrente. Su cabeza está recargada en sus manos. El movimiento corporal es mínimo, pero en su mirada se ve que están ocurriendo muchas cosas dentro de ella. De pronto, algo irrumpe e Ingrid se levanta abruptamente del banco. Se agacha y abre su mochila color vino con flores rosas. Intenta sacar algo del fondo. Jala, pero parece que hay muchos objetos que dificultan esa acción, y en esa lucha sale una grulla de papel verde, arrugada. Al fin logra sacar una revista también arrugada. Una Cosmopolitan. Parece que ha viajado mucho, se ve desgastada y algo maltratada. La coloca sobre la mesa frente al banco y va a levantar la grulla de papel. Ingrid se agacha y ahí comienza a intentar volver a darle forma a la grulla y sonríe levemente. Se pone de pie y coloca la grulla al lado de la revista. En ese momento se queda pasmada mirando la grulla verde y la revista donde en su portada aparece una modelo delgada, alta y rubia, con distintas frases que hablan de moda, hombres y belleza. Ingrid abre la revista, arranca una hoja y comienza a hacer una grulla. Puedo observar que la hace muy decididamente. Marca fuerte cada doblez, gira la hoja y hace otro doblez. Vuelve a girar y dobla. No veo duda. Termina de hacer la grulla con la hoja de la revista. La coloca al lado de la grulla verde, da un paso atrás y las mira fijamente. Otra vez se queda estática mirando a profundidad ambas grullas, poniendo toda su atención en eso. Algo importante está sucediendo. Y pues bueno, así les resumo súper rápido. Fue cuando estaba en un momento muy confuso porque tenía que elegir mi tema para mi tesis de licenciatura. Y entonces ya había cambiado de tema como 5 veces y no sabía como de qué quería hablar realmente, ¿no? Y justo con esa revista me percaté de que algo que me ha atravesado y justo de lo que sigo investigando y produciendo pues artísticamente es sobre los estereotipos de belleza, ¿no? Entonces como que ahí fue cuando
dio como el flashazo después de estar meses intentando pensar en, ajá, sobre qué iba a investigar, ¿no? Como que no cachaba muy bien de qué quería hablar realmente. Y pues esa foto es justo de esa pieza que hice 1000 grullas con hojas de revista Cosmopolitan. Y pedí un deseo y luego los quemé. Entonces ahí empezó todo. Gracias. Wow, o sea, hiciste 1000, literal. Wow. Sí. Qué bonito relato y que yo pensaba mucho en la imagen de los estereotipos y después como tú arrancaste esa hoja y la hiciste otra cosa y creo que eso es parte, como es una metáfora muy bonita para pensar la investigación feminista, ¿no? Cómo trabajamos sobre estos sesgos y estereotipos y los transformamos en otra cosa, en otras explicaciones, en otras formas de ver el mundo. Muchas gracias, Ingrid, qué hermoso. Eh, Cristian. Sí, yo les comparto. A ver, ahí va. Bueno, no le titulé, solamente escribí y le puse, Cristian estaba muy entusiasmada en estudiar medicina. Desafortunadamente, tras la muerte de una hermana menor, en ese momento de elección de carrera, decidió cambiar de profesión, ya que emocionalmente pues no se encontraba en condiciones de poder estar en un ambiente médico viendo gente enferma. Ella tenía una muy buena amiga en la prepa que estaba interesada en estudiar comunicación y le propuso a Chris que también podía estudiarla, por lo que Chris le preguntó que qué podría hacer en esa carrera y entre esas opciones que le dio fue hacer entrevistas. A Chris le pareció buena idea ya que le parecía interesante entrevistar a las personas. En ese momento parecía así, si entrevistar a las personas que fueran famosas o conocidas en los medios de comunicación. De esta manera, Chris decidió estudiar comunicación, además de que en esa época su papá trabajaba en una televisora, por lo que había posibilidad de encontrar trabajo. Chris no esperó más y realizó su cambio en la prepa de área 2 a área 3 para que pudiera optar por esta licenciatura. Ya en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Chris tenía claro que quería dedicarse a la comunicación audiovisual, por lo que tuvo materias relacionadas con la radio y la televisión. La base teórica de la carrera en ese momento era el conocer las teorías de la comunicación y los géneros periodísticos. Chris, estando en el área de comunicación audiovisual, estudió cómo llevar a cabo la realización de televisión, conociendo que sus orígenes estaban en el cine, donde uno de los géneros era el cine realista, lo cual le llamó la atención ya que le invitaba a pensar en esas vidas tan diversas de las personas que podía hacer programas al respecto con guiones basados en la entrevista. Como Chris quería hacer televisión, decidió hacer su tesis acerca de una entrevista de semblanza de uno de los directores pioneros de la televisión. Esto para conocer tanto de su vida personal como profesional y comprender cómo fueron los orígenes de la televisión en México. Mientras estudiaba los últimos semestres, Chris tuvo la oportunidad de hacer prácticas profesionales, pasando por diferentes áreas en esa empresa televisora para conocerlas y ver en cuál de ellas quería trabajar. Posterior a su titulación, Chris entró a trabajar a la televisora, inicialmente en el área de producción como asistente y posteriormente en el área de edición de video, donde estuvo la mayoría de su trayectoria durante 11 años. Como tal, no había pensado en esa área para desarrollarse profesionalmente, sin embargo, fue un área que la llevó a explorar el análisis de los discursos de las telenovelas, el lenguaje audiovisual, el ritmo de la edición para comunicar emociones, etcétera, así como todo lo que conlleva hacer un programa de televisión y tener la presión de entregarlo para que saliera al aire a tiempo. En esos 11 años, Chris experimentó muchas vivencias. En su mayoría, la televisión está hecha por hombres, desde los técnicos hasta los productores, y observaba muchas situaciones con las que no estaba de acuerdo. Sin embargo, no conocía las teorías feministas, que son las que ahora le están dando sentido a lo que ella vivió, sintió y pensó. Ahora Chris quiere darle ese sentido a su carrera en comunicación desde esta mirada feminista que en la época en la que ella lo estudió no estuvo presente y que considera fundamental para realizar contenidos audiovisuales distintos a los que vio por mucho tiempo trabajando en telenovelas y que en esos 11 años no fueron diferentes y se replicaban en su realidad. Muchas Y gracias, Cris. gracias. Gracias por ayudarnos a reconocer tu trayectoria en la comunicación y especialmente en el campo de audiovisuales.
y pensaba cómo también la investigación feminista nos ayuda como a volver a ver nuestra experiencia y analizarla desde ahí, ¿no? Por eso hablábamos que la epistemología y la investigación feminista nos hacen pensar en incluso nuestra propia experiencia desde otra mirada, ver esas cosas que no fuimos capaces de ver mientras lo estábamos viviendo y ahora con otros ojos, con los famosos lentes violeta, pues nos damos cuenta incluso de las desigualdades que vivíamos en ese entonces, ¿no? Y que al principio parecían invisibles. Muchas gracias, Cris. ¿Alguien más nos quiere compartir su relato? Yesenia. Sí, bueno, bueno, según yo no está tan largo, pero bueno. También olvidé ponerle título, entonces lo dejé así. Dice, era una tarde fría y nublada que parecía reflejar los sentimientos de Jess, que iba caminando cabizbaja mientras su cabello bailaba con el aire. Estaba de regreso a su casa, después de ir a una papelería a engargolar un pequeño libro de la única materia que disfrutaba, español. Eran inicios del segundo semestre en el CECI 3 y Jess se preguntaba constantemente si lo lograría. Apenas habían pasado un par de semanas desde el inicio de clases y ella ya llevaba varias noches sin dormir y tenía el cuerpo deshidratado de tanto llorar. Le parecía un poco cómico que le sucediera como en escena de película, la lágrima derramada sobre el papel mientras hacía las tareas. El aire gélido le golpeaba el rostro y ella ni siquiera se inmutaba, aunque el frío le recorría todo el cuerpo. Entonces alguien la perturbó de sus tristes pensamientos. Una señora, que en absoluto recordaba, la saludó con amabilidad y brío. Dio por hecho que se trataría de una clienta de su mamá, por la forma tan cercana con la que le habló. Tal vez esa hospitalidad en su voz hizo que Jess hiciera lo que nunca hace con los clientes, hablar con sinceridad. No es que mienta cuando entabla conversaciones con los clientes, para nada, pero siempre procura contestar con generalidades. Ha aprendido a que no debe existir tanta intimidad con los clientes, que siempre debe existir cierta distancia. Al final, es un negocio. La señora preguntó por sus estudios y Jess se desmoronó. Tal vez y solo tal vez, también influyó que Jess estaba al borde del colapso, y seguramente si un pequeño pájaro se hubiera acercado a preguntarle lo mismo, sin dudarlo se hubiera desahogado. Le contó de lo mal que lo estaba pasando. No entendía cómo ella, una chica a la que siempre se le complicaron las matemáticas, se metió en la escuela pilar de las matemáticas, donde a su parecer todo era cerrado. Sabía que no sabía qué estudiar, pero tenía claro que la materia de español y humanidades siempre le gustó. Era tanta su confusión que incluso si se quedaba en esa escuela, ni siquiera sabía qué estudiar. Y él siempre recordará a esa señora como un ángel caído del cielo, porque después de escucharla, le dio algo que nadie más le había dado, una posibilidad. Le comentó que podía darse de baja y volverlo a intentar, que incluso podía meterse a la UNAM. A Jess casi se le cae la boca al escuchar que podía entrar a la UNAM. Se preguntaba cómo era posible si ella sabía que la UNAM solo era una universidad, no una preparatoria. La señora, con mucha paciencia y comprensión, le explicó que era posible y que si bien perdería un año, era demasiado joven para pensar siquiera en ello. Jess estaba tan conmocionada que olvidó el resto de la conversación y sintió una profunda alegría y sobre todo esperanza. No profundizaré en lo que ocurrió después. Lo que sí puedo decir es que no había pasado de una semana y Jess no solo ya estaba inscrita en la nueva convocatoria, sino que además solo colocó 3 opciones de ingreso, y todos de la UNAM. Investigó y se dio cuenta que podía estudiar en áreas relacionadas a las ciencias sociales. Ni siquiera sabía que eso existía. Al final se quedó en un CCH y desde entonces fue la última vez que lloró sobre el papel, al menos no por hacer algo que le hiciera sentir que no encajaba con ello. Y ya. Qué bonito, Jess. Y además es una colección afectiva bien bonita. A mí por eso me gusta mucho el relato autoetnográfico, porque además de recordar nuestra historia, pues nos ayuda también a recordar esos momentos, esos como momentitos como afectivos que nos llevaron a estar donde estamos ahora, que además como nota al pie de página, Jess está en su último semestre de la carrera de comunicación, así que ya está por egresar muy prontito, en un par de meses. Gracias, Jess. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir su relato? No es obligatorio tampoco, pero Jocelyn. Así yo lo leo y que se me quedó chiquito. En el año 2019 le puse docencia con perspectiva género y en el año 2019 se dieron distintos movimientos feministas en la UNAM
en una de las sedes de la Facultad de Arte y Diseño en Tasco, las alumnas se reunieron y decidieron unirse a las manifestaciones. Durante las clases se dio aviso para la comunidad que pues, se retirara del plantel, algo que no era tan común en esos años, ya que esta comunidad no había hecho paro anteriormente y los temas de género se desconocían, por lo que había mucha incertidumbre al respecto, aunque por ser una comunidad muy unida se respetaba su decisión. En las mesas de diálogo decidieron invitar a una de sus maestras para acompañarlas, a Jocelyn Molina. Ella impartía clases de diseño editorial y las alumnas sabían que estos temas le interesaban, ya que había participado en proyectos junto con mujeres periodistas, específicamente en la organización Chicas Poderosas, con las que había colaborado durante 2 años para hacer un mediatón. Para su maestra, este hecho fue fundamental en su carrera para abordar los temas de género con otra perspectiva desde la escucha y el acompañamiento para el estudiantado y la planta docente. Fue doloroso para la comunidad durante este paro recibir información de parte de las alumnas sobre distintos hechos y casos de acoso que habían pasado en el plantel durante más de 10 años y que a ninguno se le dio seguimiento, atención ni ningún tipo de apoyo. Las alumnas pasaron por momentos de salud mental y de temas personales muy fuertes, por lo que se les brindó atención psicológica y se realizó un círculo de apoyo que fue catártico, pero fue de gran ayuda para ellas. Por lo que en 2020, al salir la convocatoria de POC, la maestra Jocelyn pudo aplicar a la misma y desde entonces es parte del programa, algo que ha cambiado su perspectiva y rol como docente. Y bueno, sí fue algo que en Tasco fue un cambio totalmente para mí, porque a pesar de que me interesaban mucho los temas feministas, no lo había abordado desde la docencia. Entonces, abordarlo de esa manera y también a los temas de género para mí fue fuerte, ¿no? Porque digamos que todos los casos de acoso que hubo para mí fue muy doloroso, ¿no? Enterarme de hechos que venían de los propios docentes. Entonces, también para mí eso fue duro porque yo, bueno, que trabajé en otros medios, ¿no? Como en organizaciones o más bien de empresas privadas, para mí la academia era un lugar donde yo sentía seguro, ¿no? Como que lo fundamental había una ética, ¿no? Muy grande. No imaginaba que hubiera cosas que pasaran así, ¿no? Como que lo sentí bastante doloroso, ¿no? Que encontrarme con esa realidad, ¿no? Que la academia tenía. Entonces, desde ahí fue como fundamental y bueno, ahora ya me he metido más en esos temas y cada vez que se abordan, pues digo, ay, no, ya no lo debo de hacer porque sí me afectan también mucho en lo personal, pero bueno, creo que también desde nuestro lugar, pues debemos seguir continuando, ¿no? Ya sea con esta perspectiva feminista o con esta visión también feminista. Gracias. Muchas gracias, Jocelyn. Qué bonito. Tu relato y tu explicación me ayudan para pensar en dos conceptos o en dos, sí, conceptos muy importantes también de la investigación feminista. Primero, pues comprender cómo estamos involucradas totalmente con nuestros fenómenos de estudio, ¿no? Que eso fue algo que durante mucho tiempo, desde la óptica de la epistemología y la investigación hegemónica, pues era casi prohibido. Tú tenías que separarte de tu objeto de estudio. Después, desde la óptica de la investigación feminista, pues reconocemos que estamos involucradas. Estudiamos lo que estudiamos porque hay un interés personal también ahí involucrado. Y después también me hace pensar en cómo parte de la epistemología feminista, pues es reconocer esas experiencias otras, ¿no? Que a veces como que son invisibles o no nos dábamos cuenta o no estaba en nuestra óptica de interés, pero por ejemplo lo que te pasó a ti al escuchar a las estudiantes y empezar a reconocer pues estas violencias que viven, que a lo mejor las docentes vivimos otras violencias, pero a lo mejor no vivimos esas que les atraviesan a ellas, ¿no? Y eso también es parte fundamental, pues, de la construcción de diálogos, ¿no? Con la investigación feminista reconocemos que co-construimos la investigación con quienes estamos investigando. No estamos estudiando las como objeto de estudio, sino estamos dialogando e investigando con ellas, ¿no? Muchas gracias, Jocelyn. Qué bonito también lo de diseño editorial, que a mí me encanta
¿Alguien más quiere leer su relato? Yo les decía que no es obligatorio tampoco, yo de todos modos los voy a leer. Eli, Eli, ¿me escuchas? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahí sí te escuchamos. Voy a leer. Lo llamé proyecto de vida. Ahorita bueno, ahorita más o menos van a entender por qué. En el año 2022, Elizabeth se encontraba trabajando en una empresa de la iniciativa privada en un ambiente sumamente capitalista y competitivo, después de haber pasado aproximadamente un año sin trabajo debido a la pandemia. Ella no sabía aún qué iba a pasar con su futuro, no estaba convencida de que le gustara ese lugar, pero lo toleraba debido a las circunstancias. Cuando le dieron la oportunidad de laborar en el lugar en que ahora se encuentra, que es la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, para ella fue como un lugar soñado. Elizabeth recuerda los primeros días en que volvió a los lugares que la habían acogido cuando era estudiante, aunque ahora muchas cosas eran distintas. Habían pasado casi 10 años desde que dejó las aulas y se había alejado del ámbito académico en busca de un trabajo que le diera sustento económico. Elizabeth se impresionó al enterarse que en ese lugar el lenguaje no tenía sexo, que sus compañeras y ahora ella misma podían sentirse cómodas en un lugar seguro. Ese ambiente era totalmente distinto a lo que ella había vivido como estudiante y más aún a lo que había experimentado en el ámbito laboral. Fue entonces que surgió la emoción y la curiosidad por querer empaparse de todo lo que había ocurrido en tantos años en los que se había alejado de la universidad. ¿Qué había cambiado? ¿Qué sucesos habían ocurrido para que fueran necesarios estos cambios? ¿Cómo era ahora la perspectiva de la comunidad universitaria? Fue en ese entonces que para Elizabeth volvió la esperanza de continuar con su proyecto de vida, el cual en otros lugares u otras circunstancias no hubiera sido posible. Actualmente, Ellie se encuentra en el proceso de investigar y escribir para quizá poder titularse, aunque independientemente de ello, se encuentra en un proceso en el que está desaprendiendo y reaprendiendo muchas cosas, de la mano de personas increíbles que nunca imaginó conocer. Mm, pues más que, pues sí quisiera como titularme en algún momento de mi vida, pero más que eso yo lo veo como todo lo bonito que tuve la oportunidad de aprender, bueno, de desaprender y reaprender en esta etapa de mi vida que regresé a la universidad y que pues de la mano de muchas personas como San, como la doctora Norma Blasquez, como Itzel, muchas personas me han enseñado y que pues alimentan como la vida, alimentan como la persona, ¿no? Más allá de de un papel o de algo formal oficial. Eso, esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. Y este relato de Eli, pues también me recuerda como esta última característica de la investigación feminista que me gustaría que dialoguemos, que es pues la posibilidad de la transformación social, ¿no? Sí hay una base muy importante en la investigación feminista de transformar nuestra realidad social y que eso a veces, nuestros proyectos de investigación a veces lo que hacen es transformarnos a nosotras mismas. En la investigación también nosotras vamos transformando nuestras perspectivas, porque como decimos quienes hacemos estudios feministas, pues nadie aquí nació feminista o con perspectiva de género, sino que más bien lo vamos tejiendo y lo vamos construyendo, y eso también cambia nuestra realidad, cambia nuestros espacios. Y yo sí creo que a veces, bueno, la mayor parte del tiempo, pues tocamos temas bien dolorosos desde la investigación feminista, ¿no? Desde los feminicidios, la desaparición, la violencia de género, la violencia en las aulas, etcétera, etcétera. Entonces también podemos pensar cómo desde la investigación y los espacios feministas, pues también tejemos vida y también tejemos posibilidades de que otra forma de vivir el conocimiento y la academia pues son posibles, ¿no? Yo les quiero dar las gracias a todas. Voy a leer todos sus relatos con mucho gusto y con mucha emoción y les voy a hacer algunos comentarios por ahí.
Ya se nos acabó nuestro tiempo de esta sesión. Estoy muy contenta de haberlas escuchado, de escuchar algunos de sus relatos y de poder tener como esta sesión tan bonita, de que ustedes hayan abierto también a escribir, porque nuestras trayectorias de vidas dicen un montón, cuentan un montón de historias sobre estos temas que estamos trabajando. Yo las invito, de todos modos les mandaremos correo para recordarles, pero las invito a la siguiente sesión de nuestra seminaria, que será el 17 de octubre, si no mal recuerdo, con la doctora Gabriela para hablar de los feminismos decoloniales, que también es una perspectiva bien interesante, pensar la decolonialidad, la colonialidad del poder. Entonces, ese día sí tendremos una invitada y les vamos a mandar con anticipación el texto que nos sugiera para que lo podamos leer. Como se dieron cuenta, pues se trata de leer como podemos y donde podemos. No es examen de las lecturas ni nada, solo son textos sugeridos para entrar como con ese bagaje a las sesiones. Pero yo las espero la siguiente sesión con Gabriela para hablar de colonialidad y de cómo construir también estos feminismos que se opongan a estas relaciones de dominación coloniales que traemos arrastrando. Muchas gracias por esta sesión. Les mando un abrazo y que tengan bonita noche. Gracias, hasta pronto a todas, todes, bye. Gracias. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Descansen, bye. Gracias, hasta Gracias, luego. Jocelyn.